Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Amén. Amén. Si ya lo tienen, nos ponemos de pie. Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Amén. Gloria a ti al Señor. Damos gracias a Dios que nos permite adorarle y glorificarle. Amén. Bueno, van a leerlo, hermanos, ustedes a una voz para que pueda descansar tantito mi garganta. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la casa y el muro en tiempo con angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será conmutación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana concluirá el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio en la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las amonestaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, amado Dios. Gracias por estos cantos, Señor, que pudimos elevar delante de ti para darte la gloria y el honor que mereces, Señor. Nos quedamos muy cortos de hacerlo, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor, a hacerlo mejor, Padre, para ti. A mejorar cada día más, Señor, nuestro corazón, para que tú, Señor, recibas mejor incienso delante de tu presencia, mejor olor a ti, Señor. Padre, te pedimos que ahora, al venir a tu palabra, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, hablando en nuestras vidas, tu Espíritu trayendo sabiduría a nosotros, Señor, y a nuestro corazón, y reverencia a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, glorifica tu nombre, bendice tu palabra, usa mi vida como instrumento para darla, Señor, y que tu pueblo sea edificado, bendecido, alimentado, Señor, y fortalecido por medio de él. Te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre. Seguimos con las 70 semanas de Daniel. Les digo, yo creo que nos vamos a llevar al menos 2 domingos más, muy probablemente, viendo estas 70 semanas adicional a ¿verdad? Hay quien las ha visto en una sola sesión. Yo he querido hacerlo así porque quiero darle cierta aplicación también y que podamos entender un poquito mejor. Dice la palabra del Señor que Daniel estaba orando, ¿verdad? Y que Gabriel vino y le dijo que no eran 70 años los que estaban destinados para acabar con el fin
de la maldad, del pecado, de la prevaricación, de la idolatría, de la forma rebelde que Israel se iba a portar. Eran 70 años para regresar de su cautiverio, pero no eran 70 años para implementar el reino de Dios en la tierra, sino que Gabriel le dice, no son 70 años, sino 70 semanas. 70 semanas. ¿Sí? Y aquí hay algo importante que nosotros tenemos que ver para poder interpretar esta profecía. Diversos autores varían en sus comentarios, pero algunos están fuera del contexto de la Escritura y podemos verlo a través del solo análisis de la palabra de Dios, que no se están apegando al contexto. Amén. Amén. Por ejemplo, hay algunos que dicen que estas semanas son de días, pero si fueran de días, se debió haber cumplido en el año 535 antes de Cristo. Cristo ya hubiera venido, Cristo ya hubiera implementado su reino, y no fue así. Amén. Amén. Algunos otros han empleado y han dicho que es un tiempo indefinido. Nosotros vemos aquí, inclusive en la palabra del Señor, que estas 70 semanas se dividen en 3 segmentos, que son 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Amén. En 3 segmentos se divide esta palabra, y algunos le han dado a las 7 semanas un periodo de 14 años cada una, otros a las 62, 7 años, y a la última semana un tiempo indefinido. Como que eso no cuadra con lo que Dios hace normalmente cuando da una profecía, ¿verdad? Y vamos a ver por qué no cuadra. Entonces es prioritario para nosotros poder interpretar bien de qué está tratando Daniel. Estas semanas, ¿de qué son? ¿De días, de años o indefinidos? La palabra de Dios nos muestra esta palabra Shabaim, que es la que se traduce semanas en la palabra hebrea, aquí en Daniel, 20 veces en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dentro de esas 20 veces, 3 veces significa, fíjense, 3 veces significa 7 y va acompañada por la palabra días. Por ejemplo, vayamos a Ezequiel capítulo 45, versículo 21. Ezequiel capítulo 45, versículo 21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Ahí está, fiesta de 7 días, ¿no? Shobaim. Entonces, Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar. 2 y 3, 2 y 3, amén. 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. ¿Verdad? Y ahí nosotros podemos ver, amados hermanos, semanas de días, ¿verdad? Semanas de días, ¿sí? Ahora, también aparece en el Antiguo Testamento esta palabra hebrea Shaboim 8 veces, que significa semana o semanas con un periodo normal de 7 días. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 y 10. 7 semanas contarás desde que comenzaré a meterse la hoz de las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia y voluntaria de tu mano será la que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Entonces, ¿por qué podemos saber que aquí que son semanas de días? Por lo que está diciendo el contexto. Amén. Amén. Por lo que está diciendo el contexto, las fiestas y cuánto iban a durar y todo eso. Génesis capítulo 29, versículo 27 y 28. Amén. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija como mujer. Amén, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos
Ahora, hay 6 veces, no voy a ver todas las citas, son bastantes citas, pero no voy a ver todas. Hay 6 veces que se usa para indicar una unidad de 7 sin referencia a días. Y ahí está Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que es lo que nosotros leímos. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué debemos nosotros tomar Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27 como una unidad de tiempo y no como días? Bueno, nosotros tenemos que ir al contexto de la palabra de Dios. Y en base al contexto nosotros vamos a encontrar que se define como años. Fíjense, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. El año primero de Darío. Hermano, acuérdense que el que no ha leído, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿en qué está hablando Daniel ahí? ¿Qué está hablando el contexto? Está hablando en años. Está hablando en años. Daniel capítulo 1, versículo 2. Daniel está hablando en años. La profecía de Jeremías con respecto al retorno de Israel de su cautiverio es años, ¿verdad? Es años. Entonces nosotros, amados, por el contexto, nosotros tenemos que determinar que estas semanas que está hablando, ¿verdad?, el ángel Gabriel, no son semanas de días, sino semanas de años cada una. Amén. O sea, 70 semanas correspondiente a cada día un año. Entonces estaríamos hablando de 490 años el periodo que va a durar. Otra cuestión que nos ayuda para entender esto, ¿te acuerdan cuando vimos la introducción a esta profecía? Y anteriormente, ¿por qué vino el cautiverio a Israel? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué vino el cautiverio a Israel? Aparte de la idolatría. Porque no habían guardado el año sabático, ¿verdad? Como no habían guardado el año sabático, Dios los castigó. Fueron 400 y cacho de años de no guardar el año sabático, que correspondía a 70 años, ¿verdad?, de no guardar. Y Dios le dio 70 años de cautiverio. Nada más para recordar, vamos rápidamente a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amén, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver. Ahora Levítico capítulo 26, versículo 34 y 35. Levítico capítulo 26, versículo 34 y 35. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, y cuando habitabais en ella. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que por esto vino el castigo. Ahora, si nosotros hacemos una contemplación de los años que no lo guardaron, cada séptimo año era el año sabático, ¿verdad? Y tenían que guardarlo y no tenían que cosechar nada ni sembrar la tierra, tenían que dejarla así durante todo ese año. Israel no lo hizo y le vino todo esto. Un aproximado, entonces, si juntamos todo, de 490 años. Entonces el contexto, no solo que la profecía de Jeremías me está hablando de años, no solo que Daniel me habla de años,
sino que la base del castigo estaba en una medida de años y que corresponde más o menos, juntando los años sabáticos y los años que no lo guardaron, 490 años. Entonces nosotros podemos contemplar lo que dice Gabriel, 70 semanas. Cada semana, ¿verdad? Cada día de la semana corresponde a un año. Y entonces si multiplicamos 70 por 7 nos da los 490 años. ¿Amén? Entonces vean la maravilla de lo que está sucediendo, lo que les decía y les he venido diciendo. Si nosotros no obedecemos a Dios, Dios nos va a disciplinar con la misma medida de nuestra desobediencia. Israel tuvo un cautiverio de 70 años, pero ahí no bastó. Sino, ¿qué pasa? Todavía había un periodo para ser restaurado de 490 años que correspondía a todo el tiempo, incluyendo el año que no guardaron, los años que no guardaron. Por eso decía alguien por ahí, nosotros sembramos una semillita, pero cosechamos. El que siembra un grano de maíz, ¿qué cosecha? Mazorcas. ¿Y cuántos granos trae la mazorca? Un montón. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios estaba hablando aquí a Daniel, no son solo 70 años, eso es para que regresen del cautiverio. Son 70 semanas que yo voy a tener con este pueblo. Amén. 70 semanas en la cual yo voy a tratar con ellos, ¿sí? Ahora, dentro del contexto, aunque es capítulo 10, pero va dentro del contexto de la palabra de Dios, volvemos a leer por favor Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, que Daniel aquí pone un énfasis, fíjense, dentro del contexto. Sigue el contexto de las 70 semanas, aunque es capítulo 10, sigue el contexto. Pero Daniel aquí habla de semanas, pero hace una aclaración. Le pone días. ¿Sí? Le pone la palabra días. ¿Sí? Yo quisiera, amados hermanos, que vieran, por ejemplo, en aquellos días estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y Daniel hace la aclaración dentro del mismo contexto. ¿Para qué hace esa aclaración Daniel? Para que no se confunda con las 70 semanas que el ángel le estaba revelando, que era algo totalmente diferente. Además, por el contexto del 10 queda claro también que son días. ¿Por qué? Porque dice, no comí manjar ni nada, y si hubiera muerto de hambre, sí serían años. Amén. Pero quiero especificar que ahí Daniel pone mucho cuidado en ponerle días. Por lo tanto, todas estas, hermanos, que les estoy dando, son razones para las cuales interpretar correctamente estas 70 semanas de Daniel, que son semanas de días de años. Amén. De días de años, ¿sí? Así que, por el contexto, nosotros tenemos que tomarlo así. Y estas 70 semanas se van a dividir en, dijimos, 7 semanas, 62 semanas y una semana. Amén. Y una semana. Las primeras 69 ya se cumplieron. Falta una. Después vamos a ver por qué. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Pero ahorita quiero hacer un énfasis, que entendamos esto, hermanos, que es la interpretación es años. Ahora, Daniel capítulo 9, versículo 24 nos dice el propósito de estas 70 semanas. Quien no haya leído, lo lee por favor, Daniel 9, 24, con voz fuerte. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Entonces hay 6 aspectos para estas 70 semanas. 6 cosas que se van a cumplir.
6 cosas, ¿verdad?, que determinan el cumplimiento de estas 70 semanas. La número 1, ¿cuál es? Para terminar, la prevaricación. La prevaricación. La prevaricación, hermanos. Israel ha sido un pueblo idólatra. Fue muy idólatra en el Antiguo Testamento, bastante idólatra. Se inclinaba luego ante otros ídolos y ante otros dioses, ¿verdad? Y esa era la preocupación. Acuérdense que Daniel tenía una preocupación muy fuerte sobre Israel por causa de cómo iba a regresar y cómo los estaba viendo, ¿verdad? Ya cumpliéndose los 70 años en que iba a regresar Israel de su exilio, y estaba viendo un pueblo no transformado, no cambiado. ¿Qué va a suceder, Señor? ¿Nos vas a volver a exiliar? Y por eso viene esta revelación de las 70 semanas. No, Daniel, no, en estos 70 años todavía no voy a tratar con el pueblo para purificarlo. Va a ser hasta las 70 semanas. Entonces, en estas 70 semanas, yo voy a terminar con la prevaricación de Israel. Yo voy a terminar con la idolatría, con su rebeldía y con su deambular en el mundo. Yo voy a poner fin a estas cosas. Es lo que se está refiriendo aquí. El Señor va a restaurar lo que Daniel oraba. Lo que Daniel oraba. Amén. El segundo aspecto, ¿cuál es, hermanos? Dice ahí el versículo 24. Y poner fin al pecado. Poner fin al pecado, ahora sí. Poner fin al pecado. Ahora, la correcta traducción aquí no es pecado. En el hebreo está en plural. Se tendría que decir poner fin a los pecados. ¿Sí? Quizá la traducción más correcta sería para cancelar los pecados. Para cancelar los pecados, que queden anulados, que queden quitados, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver aquí en el contexto, ¿verdad?, que tiene que aplicarse a Israel, no a nosotros, porque ¿sobre quiénes son estas 70 semanas? Sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué dice Daniel? Y tu santa ciudad. Entonces, las 70 semanas están hablando de Israel. ¿Y ahorita Israel ya fue quitado su pecado? No, ¿verdad? Sigue estando su pecado. Entonces, dice Dios que estas 70 semanas pondrán fin al pecado de Israel y al pecado de la santa ciudad. Amén. Amén. Es uno de los aspectos que Dios va a tratar con el pueblo de Israel, amados hermanos. Pero Dios, aunque vemos ahorita a Israel duro, aunque vemos ahorita a Israel ajeno a las promesas de Dios, enemigo del Evangelio, Dios lo va a traer un día y va a restaurarlo y va a limpiar sus pecados. Isaías capítulo 59, versículo 20, por favor. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, amados, que Dios va a poner fin a los pecados de Israel, a cancelar. En este tiempo es cuando Dios va a cumplir las promesas a los patriarcas. La promesa a Abraham, que hasta la fecha no se ha cumplido. Abraham, todo lo que ves tú ahorita, te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates, toda esa extensión de tierra, ni en el periodo de David la tuvo, ni en el periodo de Salomón la tuvo. Todavía falta esa promesa. Y ahí es cuando se va a cumplir la promesa de Dios a Abraham, de darle todo ese territorio a Israel. Es una promesa que Dios no le va a faltar. Amén. Amén. Pero en este tiempo, hermanos, donde Dios va a poner fin al pecado, aunque ya el juicio lo estableció en la cruz del Calvario, también Israel va a pasar un proceso de purificación y un proceso de juicio para llegar a bendición. Amén. Vamos por favor a Daniel capítulo 12, versículo 1.
que no haya leído, por favor, si ya En aquel tiempo se levantará fiel, el gran príncipe, está de parte de los hijos del pueblo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo serán liberados pueblos, todos los que hayan escrito el libro. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, dice, en aquel tiempo será un tiempo de angustia para Israel, para Jacob, cual no lo ha sido nunca. Entonces, amados hermanos, Israel ha pasado por varios procesos, desde que rechazó al Mesías, desde que rechazó a Cristo en la entrada triunfal de Jerusalén, y después dijeron, crucifícale, crucifícale. Ha venido juicio tras juicio sobre Israel. La masacre de Masada en el año 70 después de Cristo fue terrible para los judíos. Y así vez tras vez Israel ha sido embestido por otras naciones y han muerto muchos judíos, sin olvidar, ¿verdad?, los nazis, los centros de concentración nazi. 6 millones de judíos muertos. Pero eso no será nada comparado a lo que espera todavía cuando venga el anticristo y venga contra el pueblo de Israel. Israel está siendo enjuiciado por el Señor, guardado a la vez, pero enjuiciado, hermanos. Y repito, como dice la palabra de Dios, todas estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. Todos estos juicios del exilio de Israel en Babilonia, el rechazo que tuvieron, la profecía que Jesús les dio, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, ahora tu casa es dejada desierta. Y se cumplió. Si nosotros estamos rechazando la palabra del Señor, si nosotros no estamos obedeciendo al Señor, tarde o temprano vendrá la disciplina del Señor o el juicio del Señor. Y Él nos pagará, nos cobrará con extra intereses. No juguemos. Con Dios no podemos jugar, amigo que me oyes. Si Dios castigó a su pueblo y lo está castigando hasta la fecha a causa del rechazo de su Mesías, a causa del rechazo prometido de Dios a ellos, lo rechazaron. ¿Qué crees que Dios hará a ti, que vas a rechazar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, sino solo una condenación eterna, como dice la palabra de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de la conciencia te va a atormentar día y noche, donde sentirás que te consumes, que una llama arde en ti, pero nunca te consumirás y nunca morirás. Este es el castigo para todo aquel que rechaza a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también quiero hablarte a ti, hermano, amado en el Señor. Si desobedecemos al Señor, Dios al que ama, disciplina y azota. No dice pega a su ovejito, dice azota a todo aquel que tiene por hijo. No juguemos con Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Obedezcámosle. Como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: hermanos míos, como veis, obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Amén. Amados hermanos, nosotros tenemos que oír las advertencias del Señor. Dios, antes de enviar un juicio, nos advierte. A Israel le envió vez tras vez profetas y profetas y profetas. Es más, antes de la llegada del Mesías le envió el más grande profeta, Juan el Bautista. Amén. Y no quisieron oír, hicieron oídos sordos. Por favor, amigo que nos visita, no hagas oídos sordos al Señor, porque eso no te va a servir en el día del juicio del Señor. El juez del universo se sentará en su trono, y todo aquel que desobedeció al Señor será lanzado a un lugar de tormento
eterno. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ajá. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén, ¿verdad? Cuán grande será aquel día. Tiempo de angustia para Jacob. La disciplina de Dios es fuerte. Aunque Dios nos promete que vamos a salir adelante de esa disciplina, pero la disciplina del Señor es fuerte. Por eso dice, como dice el profeta Jeremías, o sea, no dice, mira, el Señor es así como que soso. No, Jeremías tiembla ante esa disciplina del Señor. Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27. Luego todo Israel será santo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén, ¿verdad? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite mis pecados. Y al final, todo Israel será salvo. Esta expresión, quiero decirles, amados hermanos, que no significa que todo judío que vive ahorita va a ser salvo. ¿Sí? La salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere Romanos con que todo y al final todo Israel será salvo? ¿Sí? El Israel que quede después de esta masacre que va a hacer el anticristo, va a ser el Israel que se va a volver al Señor. Ese todo, ese remanente que quede, ese todo va a ser salvo. Es a lo que se está refiriendo Romanos. No se refiere a que la salvación ahorita para los judíos es por ser judíos. No. Quiero hacer la aclaración para que no se malinterprete. Tercer aspecto que dice la palabra del Señor es expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar, hermano? Expiar, lo vimos cuando vimos lo de sí, también cubrir, también. Capar, el hebreo capar, ¿se acuerdan, verdad? Que dijimos que la tabla que cubre el arca del pacto en el lugar santísimo es la expiación, la tabla de la expiación, ¿verdad? La que cubre. Y ahí es donde el sumo sacerdote rocía la sangre del sacrificio de la expiación. ¿Amén? Entonces significa, en el hebreo significa cubrir, aunque también puede involucrar perdonar y reconciliación. Amén. Y entonces está hablando aquí la palabra de Dios, muy probablemente está hablando de la reconciliación entre el pueblo de Dios y Dios. Vendrá de Sión el libertador. Y será algo maravilloso después de la angustia tan fuerte. Los judíos no han vivido algo tan terrible como lo que van a vivir en esa última semana, ¿verdad? Pero dice, cuando ya esté rodeado de ejércitos Israel, dice la palabra del Señor, levantarán sus ojos a mí y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y entonces yo iré y descenderé de los cielos, ¿verdad? Y ahí es cuando entra Apocalipsis 19, el caballo blanco y el que lo monta, Rey de reyes y Señor de señores, que viene a pelear por su pueblo Israel y a destruir a todos aquellos que vinieron contra él. Pero lo más glorioso es que cuando el Mesías llegue aquí en la tierra y se siente junto a ellos, y ellos lo vean traspasado sus manos y horadado sus pies, y le van a decir este remanente, ¿quién te hizo esas heridas? Y contestará el Señor, fui herido en casa de mis amigos. Fui herido en casa de mis amigos.
Por eso dice Pablo, en cuanto al Evangelio son enemigos, pero en cuanto a la elección son amados. Son amados. En medio de todo este detalle, Israel levantará sus ojos al Señor, y el Señor quitará su pecado y se reconciliará con ellos. Amén. Amén. Cuarto aspecto que vendrá sobre el pueblo de Israel, y dice traer La justicia perdurable. traer la justicia perdurable. ¿Sí? Esta justicia que nos habla aquí nos está hablando del reino milenial de Cristo, donde Cristo va a venir a reinar como el descendiente de David prometido, como el hijo prometido de David que se sentará sobre el trono para siempre, ¿verdad? Y su reino será cetro de justicia, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, que el Señor viene a establecer un reino, un gobierno que no hemos visto en la tierra. Un gobierno 100% justo, sin corrupción. Hasta ese momento nosotros veremos un gobierno así. Por lo mientras nunca vamos a ver un gobierno sin corrupción. Y será justo el Señor para con todos. Amén. Amén. También podría traducirse la justicia de los siglos. Amén. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Pero Él permanecerá siempre. La justicia del Señor perdurará para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quinto, dice sellar La visión y la profecía. Amén, ¿verdad? Sellar la visión y la profecía. ¿Sí? Aquí nos está hablando, hermano, y esta frase lo más probable es que signifique el cumplimiento final de todo lo que Dios ha profetizado en el Antiguo Testamento, de todo lo que Dios ha hablado, cumplir todas sus promesas que hizo a los patriarcas, cumplir todas sus promesas que hizo al pueblo de Israel y a los profetas de Dios, cumplir todas sus promesas que Dios ha hablado a su pueblo, sellar la profecía y la visión. Faltaría el tiempo para empezar desde Génesis hasta Malaquías para ver todas las profecías y visiones que el Señor ha establecido sobre Israel. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que va a tratar, amados hermanos. El Señor va a hacer a Israel ver que todo lo que Él les prometió, lo cumple. Dios todo lo que promete, lo cumple. Veíamos ayer en el estudio de varones, ¿no? Hay que ser valientes para esas promesas del Señor. Pero Dios todo lo que promete, lo va a cumplir. Dios no falla a sus promesas. Amén. Vamos por favor a 1 de Corintios capítulo 13, versículo 8, 9 y 12. 1 de Corintios capítulo 13, versículo 8, 9 y 12. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén, ¿verdad? Entonces cuando venga el Señor conoceremos muchas cosas que aún hoy en día desconocemos, hermano. Una de las cosas que vamos a conocer es cómo será nuestro cuerpo glorificado. Amén. ¿Verdad? Otra es que voy a saber cómo es el Señor realmente. Amén. Porque yo no anduve aquí cuando Él anduvo aquí en la tierra. Amén. Amén. Nosotros, amados hermanos, entonces la sexta dice ungir al santo de los santos. En el hebreo dice santidad de santidades. Amén.
Pero esta frase, hermanos, no se está refiriendo a Cristo, porque Cristo ya fue ungido rey, porque Dios ya lo sentó en el trono. Él está sentado en el trono del Padre a su diestra. Siéntate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, amado hermano, no se trata de Cristo, se trata de un lugar, ¿sí? ¿Y alguien tiene la Biblia de las Américas por ahí? ¿No? Bueno, en la Biblia de las Américas, si nadie lo trae, no sé, ¿nadie lo trae en la Biblia de las Américas? Bueno, en la Biblia de las Américas dice el lugar santísimo. Para ungir el lugar santísimo. Porque hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender. El Mesías en su reino construirá un templo. Construirá un templo. Vamos por favor a Ezequiel 43. Es todo el capítulo, pero no lo vamos a leer todo. Solo los versículos 1 al 6, por favor. Ezequiel 43, si gusta, hermano Héctor, del 1 al 6. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. ¿Hasta qué? ¿Hasta el 10? Hasta el 6. Hasta el 6, ahí está. Sí. Hasta el 6. Entonces, ahí está hablando de un templo que va a ser lleno otra vez de la gloria de Dios, ¿verdad? Un templo que será otra vez lleno de la gloria de Dios. No sucedió en el templo de Herodes, no se llenó de la gloria de Dios. No va a suceder con el templo que va a construir y va a ayudar a construir el anticristo. No va a suceder. Zacarías, capítulo 6, versículo 12. Zacarías 6, 12. Quien lo tenga, ¿me puede leer? ¿Sí? Y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Ahí está, ¿verdad? Y reedificará el templo del Señor, un renuevo. Amado hermano, el Señor vendrá y va a ungir otra vez el lugar santísimo. ¿Para qué? Para que Él esté ahí habitando otra vez. Y eso se va a cumplir cuando Cristo venga. Amén. En su segunda venida, no por su iglesia, en su segunda venida. Amén. Amén. Estos 6 aspectos entonces se tienen que cumplir en las 70 semanas. En las 70 semanas. Y amado hermano, yo quisiera aquí, y mientras estaba haciendo este estudio, por eso para aquí, quisiera aplicarlo, estos 6 aspectos a nosotros. Quisiera aplicar estos 6 aspectos a nuestra vida. Y dice, terminar la prevaricación. ¿Cómo andábamos nosotros, hermanos? ¿Andábamos en idolatrías? ¿Andábamos deambulando por el mundo? ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3? Y otro que me busque Efesios capítulo 2, versículos 12 al 14. 2, 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
Ahí están, andábamos igualitos. Idolatría, deambulando por el mundo, ¿verdad? Ajenos de Dios. Ahora sí, Efesios capítulo 2, versículos 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos en un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios y ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Nosotros que antes estábamos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, por medio de Cristo, nosotros entramos a los pactos, entramos a las promesas, dejamos de ser hijos de ira, dejamos de ser hijos de rebeldía, dejamos de ser muertos espiritualmente. Esto es solo para aquel que ha creído, se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ha dejado de ser un muerto viviente. Amén. Y ha sido metido a los pactos de las promesas de Dios. Por eso, cuando el Mesías venga por segunda vez a reinar con su pueblo, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a reinar juntamente con Él, porque hemos sido incluidos en las promesas del Señor. Amén. Segundo, para poner fin al pecado, Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Terminó con el pecado. ¿Qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha quitado el pecado a todo aquel que cree en Él. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ya no hay. 3. Expiar la iniquidad. Hebreos 2:17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. ¿Quién lo tiene? Lo leemos rápido. Por lo cual debían ser todos semejantes a sus hermanos para ir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote y mediador requiere para expiar los pecados del pueblo. Ahí está, ¿verdad? Para expiar los pecados del pueblo, para cubrir todos nuestros pecados con su sangre. Él no presentó sangre de machos cabríos, Él no presentó sangre de vacas alazanas, Él presentó su propia sangre para cubrir nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. Tú solo puedes, amado amigo que me oyes, tú solo puedes expiar la iniquidad en Cristo Jesús. Solo si vienes a Cristo Jesús. La única forma en que Dios pueda cubrir y perdonar tu pecado es a través que tú rindas tu vida a Cristo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro medio. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer 1000 obras si quieres, puedes dar tu dinero a los pobres si quieres, puedes dar tu vida por el necesitado si quieres, puedes irte de rodillas desde aquí hasta China, pero eso no te va a servir de nada si no tienes un encuentro personal con Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, que limpie tu iniquidad, Amén. que limpie tu pecado. Y dice la palabra de Dios, traer la justicia perdurable, el cuarto punto. Y voy a decirlo de memoria, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia perdurable. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y recibes por la fe la verdad del Señor, te arrepientes de tus pecados, crees en Él, lo tomas como el dueño de tu vida, como el Señor de tu vida, Él justifica nuestros pecados.
y trae la justicia perdurable dentro de nosotros. No es una justicia. El que el juez del universo te declare inocente no va a durar 10, 15 o 20 o 30 años. Va a durar toda una eternidad que Dios te declara inocente. No culpable de ningún cargo. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, si Dios justificó, ¿quién condenará? ¿Quién puede condenarnos al que Dios ha justificado? Segunda de Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más aumentará en gloria el ministerio de la justificación. Ahí está, mucho más, mucho más. Oh, tuviste a Moisés que temblaba el monte cuando Dios le estaba dando las tablas de la ley, que Moisés bajó resplandeciendo su rostro porque estaba hablando de un Dios. Pero dice Pablo, todavía trae más gloria este ministerio de la justificación que el de Moisés. ¿Quieres esta justificación? ¿Quieres que Dios te justifique de tus pecados? Tienes que venir a Cristo Jesús. Y tienes que rendirte a Él reconociendo que eres indigno de Él, pero que Él vino a morir por ti en la cruz. Sí, quinto punto, sellar la visión y la profecía. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Se ha sellado la profecía. Él ha muerto en la cruz del Calvario, porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se vaya a ese lugar de condenación, no se vaya a ese lugar donde nunca va a encontrar una salida. Por eso dice, no se pierda. ¿Alguna vez te has perdido? Ese será parte del lago de fuego y azufre. Será un lugar donde nunca encontrarás una salida, en un tormento tremendo, en una agonía, en un estrés, en un temor, en un miedo increíble. Pero viene a sellar la visión y la profecía. Y esto nos habla también, amados hermanos, aquí cuando el Señor nos está hablando de que nosotros ya no debemos guiarnos por visiones ni por profecías, sino tenemos que guiarnos por la palabra del Señor, como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1:19. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:19? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, amén. Quiero hoy darte una profecía para ti. Quiero darte una profecía a tu vida. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Ahí te va la profecía. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero eso que tiene de profecía, porque solo se va a cumplir hasta que después de que creas, no antes. Cree en Él y serás salvo, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, lo voy a decir. Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Hoy tienes aquí, bueno, yo hago así porque aquí tengo la Biblia. Aquí tienes la palabra del Señor, aquí tienes todas las visiones, toda la profecía, aquí tienes toda la revelación. Ya ha sido ungida la profecía, ya ha sido sellada, ya no hay más, hermanos, ya no hay más. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Decía Martín Lutero,
a ti haga llover oro del cielo. Si no está en la Biblia, tenemos que rechazarlo. Y luego dice, ungir al santo de los santos. Ya hablamos que es el lugar santísimo, ya hablamos que es el templo. Aplicado a nosotros, hermanos, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en Él con todo tu corazón y toda tu alma, dice la palabra del Señor que tú pasas a ser templo del Espíritu Santo. Amén. En ti está habitando la gloria de Dios, en ti está habitando el Espíritu de Dios, en ti está habitando el poder de Dios. Ahí está la palabra del Señor. Tú has sido ungido por el Señor. Tú no necesitas más unciones. Tú ya has sido ungido desde el momento en que creíste en Él. Si es que has creído, y si no has creído, es tiempo de que dobles tus rodillas y creas que Él es el Señor, para que vengas a ser morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que Dios nos ha hablado. Por favor, vayamos a 1 Corintios 6:19. Otro que me busque es 2 Corintios 6:16. Y otro que me busque 1 Timoteo 3:15. 1 Corintios 6:19. Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Bien, ¿verdad? ¿Somos qué? Templo del Espíritu. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. 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 1 Timoteo 3:15. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Tú que has creído en el Señor Jesucristo eres templo del Espíritu Santo. Pero no solo eso. Cuando la iglesia se reúne, es el templo del Dios viviente. Dios está en este lugar. Amén. Dios está en este lugar. Para que sepas cómo debes conducirte. En la iglesia del Dios viviente. Dios es real. Dios es real. Y estos 6 aspectos fueron ganados por Cristo en la cruz del Calvario. Estos 6 aspectos Cristo los ha ganado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy es el día acertable, hoy es el día de salvación. Puede ser que al rato Dios te llame a cuentas. Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Si hoy mueres, ¿estás preparado para tener un encuentro con el juez del universo? Con el juez que no es corrupto, que va a aplicar la justicia al fiel. Y que si rechazaste a su hijo, no te va a perdonar. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios está hablando a tu corazón y hay una amonestación para ti. Hebreos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación. Si tú estás oyendo el llamado del Señor y estás endureciendo tu corazón, lo único que estás provocando es acarrear más ira para ti. Lo único que estás provocando es que Dios arda con más enojo y el día de tu castigo sea mucho peor. Es el tiempo de que si estás oyendo al Señor, dobles hoy tus rodillas ante el Dios viviente. Quiero que inclinemos nuestra cabeza y meditemos en esta palabra. Amigo que nos visita, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ya no es tiempo de divagar, de ambular. Es tiempo de entregar nuestro corazón al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Y a ti, amado hermano, es tiempo de que medites toda la gracia que has recibido del Señor
y si tu vida realmente te muestra un agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho por ti. Si realmente estás viviendo ese agradecimiento, si realmente estás viviendo la gracia en Cristo Jesús, hoy es el día en que puedes pedirle perdón si no has hecho las cosas bien. Hoy es el día en que puedes, como hijo, reconciliarte con el Padre y pedirle perdón por cualquier pecado que hayas cometido, arrepintiéndote de él, abandonando ese pecado ya y diciéndole: perdóname, Señor, aquí estoy, hoy me entrego a ti, Señor. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, clamándote que tú obres con poder en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Que tú te glorifiques de una manera especial, Señor, en los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Y que tu Espíritu nos haga ver, Señor, el área en el que estamos mal, Señor, y nos redarguya y nos convenza de pecado, y podamos arrepentirnos de ese pecado y venir a los pies de Cristo, Señor, y rendirnos ante Él. Señor, aquel que aún no ha gozado de esta salvación tan grande, te rogamos, Padre, que tú obres con poder, que tu Espíritu Santo compunja de pecado, Señor, a todo aquel que no tiene a Cristo, ¿no?, en su vida. Y que hoy pueda Él gozar de la gracia, la sublime gracia, la inagotable gracia que tú tienes para los que te buscan, Señor. Obra con poder, Señor, y glorifica tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, por guiarnos, Señor, a través de ella. Que tu Espíritu Santo obre de tal manera que traiga mucho fruto para la gloria de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre glorioso de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Dios bendiga su palabra. Pueden decirle a los niños que se pueden bajar, y en lo que bajan, pues vamos a dar los anuncios. Ahorita tenemos un break, ¿verdad? Son cuarto, lo que termina 20 para las 12, ahorita lo que terminamos con 10, vamos a tener un break de unos 30 minutitos, amén, y pasamos al estudio bíblico. Martes 6 de la tarde en casa de nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Débora, ¿verdad? Tenemos el estudio de San Juan, ¿verdad? Del Evangelio de San Juan, en el Atito. Miércoles 6 de la tarde, ¿verdad? Miércoles 6 de la tarde, aquí el culto de oración. Vengan, les esperamos, amados hermanos. Sábado 6 de la tarde, estudio bíblico para mujeres y para varones. Mujeres, vengan, ya se está acabando el libro. Y el sábado 14 de septiembre tenemos una invitada especial para ustedes. Entonces va a venir a dar una conferencia, así que no falten, anótenlo para que inviten. Sábado 14 de septiembre, amén. Amén. Y como ahorita 10 de la mañana nuestro culto. ¿Pueden pasar los niños? Gracias. Hermanos, buenos días. Días. Los niños hoy estudiaron este libro que es la Biblia. Nos dice así: la Biblia es el libro inspirado de Dios, el cual nos provee de todas nuestras necesidades espirituales, pues su divino poder